Estimados y estimadas colegas, queridas oyentes, mi nombre es Diego Batisteza, soy docente e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, en el específico en el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria. Hoy voy a compartir con vosotros y vosotras una ponencia en relación al éxodo migratorio venezolano y en el específico a la situación de las mujeres venezolanas adentro de ese fenómeno que abarca toda la región latinoamericana y podemos decir el mundo entero. En primer lugar, pero quiero agradecer de manera muy especial a las colegas del comité organizador de este segundo congreso sobre Venezuela, tensiones, conflicto y paz, hospedado por la Universidad de Roma III, por el compromiso, la seriedad y la capacidad de respuesta ante una emergencia muy grave, global, como la que estamos enfrentando y que nos obliga a encontrar otras formas de compartir y difundir conocimiento. Así que muchas gracias, es un placer, un honor, un privilegio realmente poder trabajar con vosotras adentro de este comité científico del Congreso. Por lo que se refiere a la ponencia, la primera imagen que estáis viendo es el punto de partida. Creo que hoy en día quienes trabajemos, quienes queramos hacer referencia al fenómeno migratorio venezolano, no podemos no considerar el trabajo que están haciendo las agencias de Naciones Unidas, en este específico la Organización Internacional para las Migraciones y UNHCR, la ACNUR, que han creado desde finales de 2018 esta plataforma Air4V, que es una plataforma refugiados y migrantes de Venezuela, respuesta a los venezolanos y a las venezolanas, que nos ayuda a mantener una idea fehaciente, oficial, de lo que son los datos de las personas venezolanas que han salido del país. Como bien sabemos, no podemos contar sobre datos oficiales dados por el gobierno de Venezuela en este momento, lo que complica aún más la respuesta de ayuda ante la emergencia humanitaria que tenemos que enfrentar por los millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que han dejado el país. Como podéis ver en esta primera imagen, en la parte alta en la izquierda, podemos ver que al 6 de abril de 2020, ACNUR y OIM contabilizan casi 5.100.000 venezolanos y venezolanas que han dejado el país. El número que vemos abajo, en negrita, nos da una situación bien distinta de lo que pasa a estas más de 5 millones de personas que han dejado el país. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que de estos 5.100.000 personas, solo la mitad, poco más de la mitad de estas personas tienen un permiso de residencia o estancia regular que le ha sido concedidos por los gobiernos de los países donde estas personas han llegado. Esto, por ende, nos dice que hay por lo menos 2.500.000 venezolanas y venezolanos que no cuentan con un permiso de residencia o de estancia regular para poder rehacerse una vida adentro del marco de la ley en el país hospedante, en el tercer país donde han llegado. Digo tercer país porque muchas veces, como hemos visto por los flujos migratorios, el salir de Venezuela no significa solo salir a Brasil o a Colombia, sino que significa emprender un largo viaje por tierra, por mar o por aire para llegar a un país bien lejos de lo que son las fronteras venezolanas. De hecho, uno de los primeros trabajos que hemos analizado también en el Congreso el año pasado ha sido claramente la grandísima y valiosa aportación del colega y estimado Tomás Páez,
que a través de su trabajo sobre la diáspora y su constante labor sobre la voz de la diáspora nos ha permitido desde el comienzo, desde el 2015, mapear unos flujos migratorios que se dirigían también a Estados Unidos y Europa, claramente por la puerta de entrada de España. Hoy estos datos nos hablan de unos números que caracterizan bien un éxodo, pero que conllevan tanto para la región como para los otros países fuera de la región algunos, diría yo muchos, problemas en relación a cómo llevar a cabo actividades de inclusión social en un tejido social, por ejemplo, tomando el caso de Colombia, que ya está sufriendo por distintas crisis internas. Colombia, en este momento, como podemos ver de los datos en la tabla que os muestro a continuación, hospeda hasta el momento 800.000 personas, 800.000 ciudadanos y ciudadanas venezolanas que han sido reconocidos legalmente y que cuentan con una estancia legal. Lamentablemente, 800.000 no es el número de personas venezolanas que se encuentran en el país. Este número hay que multiplicarlo por 2 y posiblemente este número se acerque a los 2 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que se encuentran en este momento en Colombia, lo que significa que tenemos más de 1 millón de venezolanos y venezolanas en Colombia que no cuentan hasta la fecha con estancia legal en el país. Como podéis imaginar, esto crea una situación tremenda de desprotección, crea una situación de extrema vulnerabilidad, sobre todo para aquellas personas que ya de por sí tenían una situación de particular vulnerabilidad, o sea, que viajaban desde Venezuela con lo puesto, sin recursos económicos, embarcándose en una aventura obligada para ir a buscarse la vida, ¿no? Como se dice en estas situaciones. ¿Por qué hago este inciso? Porque claramente en estas condiciones específicas encontramos a las mujeres. Antes de pasar a hablar de las mujeres, os invito a visitar esta plataforma y a leer los datos, a ver los mapas que son ofrecidos en esta plataforma, porque realmente esto nos permite tener una imagen global, por lo menos de partida, para entender en este momento el fenómeno migratorio venezolano. Un fenómeno migratorio que ha cambiado de manera abrumadora en los últimos años. Como investigador he podido trabajar sobre el fenómeno migratorio venezolano desde 2016. Empecé a escribir sobre el fenómeno migratorio venezolano al comienzo de 2018. Este artículo que podéis ver, que os invito a leer, es un artículo que escribí junto a la doctora Yacir Heredia para la Universidad Rey Juan Carlos y hablaba de una nueva realidad migratoria venezolana y los números eran muy lejos de los números que estamos conociendo hoy. Un artículo como este de 2018 nos permite entender lo que ha sido el abrumador crecimiento de la migración venezolana. El año pasado, después de la participación al primer congreso sobre Venezuela y la posibilidad de poder enmarcar la ponencia dentro de un artículo académico, gracias a la revista Democracia y Securezza, he podido dar otra fotografía de la que era la situación de la migración venezolana en 2019 y nos encontrábamos ya con un cambio realmente importante. Ya se hablaba de más de 4 millones de personas fuera del país, con Colombia claramente como país receptor de la gran parte de la población venezolana en el extranjero. Todo este trabajo, toda esta parábola, esta trayectoria de análisis me ha llevado a finales de 2019, realmente a finales del verano de 2019,
a preguntarme qué estaba pasando a las mujeres venezolanas migrantes en el extranjero, mujeres venezolanas migrantes y refugiadas en el extranjero. Esto porque, como seguramente sabéis, el 4 de julio de 2019, la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, socializa, hace público un informe que habla de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Este informe tiene como eje central la que se llama transversalización de género, o sea, un enfoque particularmente atento a lo que son las medidas a tomar en cuenta para considerar los derechos de las mujeres y las vulneraciones a los mismos. Este informe nos entregaba una visión escalofriante de lo que estaban viviendo las mujeres venezolanas en su propio país, sobre todo en tema de acceso a derechos sexuales y reproductivos, a la situación de extrema violencia que llevaba a feminicidio, a vulneración de los derechos en las cárceles, a violencia sexual, física, psicológica, estructural. Este me ha llevado a hacer una consideración. Esto está pasando en Venezuela, pero ¿qué está pasando a las mujeres venezolanas migrantes y refugiadas que se encuentran adentro de este número y que están viajando por todo el mundo para poder encontrar una salida, para poder reconstruirse temporalmente o permanentemente una vida fuera de Venezuela? Bien, este trabajo me lleva, como os decía, a finales del verano de 2019. Justamente me encontraba viajando por América Latina y podía ver con mis propios ojos las situaciones en ciudades como Bogotá. Quise investigar qué estaba pasando a las mujeres venezolanas migrantes y refugiadas y empecé a investigar. Y lamentablemente me encontré que no existía información estructurada sobre la temática, o sea, existían reportajes, por ejemplo, de Fernando del Rincón, que había estado en Cúcuta en febrero de 2019, intentando poner de manifiesto, denunciar la situación de las mujeres venezolanas que necesitaban prostituirse en Cúcuta y que eran víctimas de trata, pero más allá de algunos reportajes y de algunos artículos de periódicos muy puntuales, no existía una investigación estructurada sobre todo los casos de feminicidios y de violencia fatal que sufrían las mujeres venezolanas migrantes en el extranjero. Es así como nace el proyecto de este mapa. Este es un mapa que recoge los casos de mujeres venezolanas migrantes y refugiadas muertas en el extranjero. Es un mapa interactivo, lo que significa que utilizando vuestro apuntador podéis hacer clic sobre un caso específico y os aparece el artículo de prensa que relata la información de esta mujer venezolana y las causas que la llevaron a la muerte. En ese caso estamos en Canadá y estamos frente a otro caso de feminicidio. Ese mapa ha sido un proyecto investigativo llevado a cabo desde la Universidad Carlos III, desde el instituto, con el apoyo de la doctora Yacir Heredia, que agradezco una vez más para su asesoría. Y sirve para denunciar de manera gráfica la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas alrededor del mundo. La cantidad de mujeres venezolanas que están siendo asesinadas o que mueren por otras causas, la mayoría lamentablemente violentas, alrededor del mundo. En este mapa se encuentran en este momento recopilados hasta más de 250 casos de muerte, lo que corresponde a más de 300 víctimas. Algunos casos son casos que involucran a más de una víctima, y de estas más de 300 víctimas, lamentablemente la mitad de ellas son asesinatos. Estamos frente a una situación claramente de emergencia. Esta investigación, ese mapa que estáis viendo, ha tenido un gran impacto, ha sido publicado por el periódico El País, ha sido presentado en el Sciences Po de París, en otras grandes universidades.
mucha prensa internacional se ha hecho eco de ese mapa y es un proyecto que seguimos trabajando, que seguimos desarrollando a través de la ayuda de distintas organizaciones. En el específico os quiero enseñar la situación de Colombia, que es el país que más casos hasta el momento presenta, claramente, como hemos dicho anteriormente, por la cantidad de personas venezolanas que en este momento se encuentran en Colombia. Aquí podemos ver que son 134 los casos que han sido recopilados hasta el momento en Colombia, y como podéis ver, las cruces representan casos de asesinatos. Vemos, por ejemplo, un punto de interrogación que representa una causa de muerte todavía no esclarecida, un coche significa muerte en accidente de transporte, y este círculo blanco representa los suicidios, que están creciendo de manera muy preocupante entre la población femenina migrantes venezolana. Importante, os estaréis preguntando, ¿de dónde habéis recopilado estos casos? Estos casos son recopilados, al no existir una estructuración de la información, estos casos son recopilados de manera puntual y de manera singular, individualmente, en la prensa local, nacional o internacional. O sea, nos hemos puesto en la búsqueda a través de de Google, de Chrome, de Safari, de información en la web relativa a casos de muerte de mujeres venezolanas en Colombia, en Paraguay, en Estados Unidos, en España, en Chile, Argentina y siguiendo. Esto ha sido un trabajo claramente, como podéis imaginar, muy complejo, muy capilar, muy detallado, pero finalmente nos ha llevado a tener una estructuración en una herramienta tan interactiva como esta y tan impactante, que ha permitido poner de manifiesto una situación de clara emergencia. El mapa, como podéis ver, ha tenido más de 160.000 visualizaciones. Es un proyecto que sigue rodando. Espero que podáis encontrar interés en él. Estoy claramente disponible a que me podáis contactar, tanto a través de organizaciones como personas, como individuos, como investigadores, docentes, para dar más información para compartir o apoyar esta investigación. Los círculos morados que estáis viendo, donde existe una silueta de una mujer en blanco, representan a las mujeres venezolanas migrantes desaparecidas. Otro fenómeno en crecimiento, ya que con el aumento de la migración venezolana, nos encontramos con mujeres que siguen saliendo del país y que siguen siendo víctimas de distintas causas de muerte. Lamentablemente no tengo todo el espacio que quisiera para poder explicaros en detalle las causas, pero claramente estamos frente a feminicidio, a trata de seres humanos, a asesinatos que tienen que ver con una situación de clara precariedad social, que tiene que ver con droga, que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con pandillas, con criminalidad. Tenemos también casos de muerte por accidente de transporte. Tenemos casos de muerte sobre todo relativo a los naufragios que han acontecido hacia Aruba y Curazao. Tenemos muchísimos casos de muerte, lamentablemente por feminicidio, tanto por la pareja venezolana con la que la mujer viajaba, o por otras personas que lamentablemente, a través de la imagen hipersexualizada de la mujer venezolana en el extranjero, ven la mujer venezolana como un objeto sexual. Termino diciendo que en julio de este año
estaré terminando un paper relativo a las causas de muerte de las mujeres venezolanas migrantes en Colombia en el trienio 2017-2019, un análisis muy específico que espero poder compartir pronto con vosotros y vosotras y que profundiza aún más lo que está sucediendo en Colombia con respecto a las mujeres venezolanas migrantes. Mi correo es dbatiste@inst.uc3m.es. Espero que la ponencia os haya interesado. Claramente estoy disponible para poder dar más información al respecto. Muchísimas gracias a la Universidad de Roma 3 por este espacio y seguimos trabajando para poder mejorar la situación para todos los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas. Muchísimas gracias.